Excelente presentación, Sebastián. La verdad que un lujo. Una pregunta te iba a hacer yo, después le voy a pasar a hacer preguntas que están Luis Sabater y Luis Gramática. Cuando haces en estos pacientes, que decías que primero que nada la evaluación vascular, ¿haces el abordaje inicial de la arteria mesentérica superior? ¿Lo Sí, haces de depende, rutina? sí, obviamente, sí, depende de dónde es el compromiso, ¿no? Si es el tronco celíaco, pero si hay compromiso en la arteria mesentérica superior, sí, lo primero que hago es eso. Sí, lo primero que hago es eso. O sea que no haces en forma rutinaria el abordaje inicial de la arteria No, mesentérica superior. no, en forma rutinaria no lo hago, pero si el paciente tiene un compromiso arterial en las imágenes preoperatorias, generalmente eso lo hago bien temprano en la cirugía. Porque eso va a determinar si el paciente puede tener una resección o no. Si hay compromiso de la arteria y no se puede reconstruir, si se puede reconstruir, obviamente se reconstruye, pero si no se puede reconstruir, prácticamente paro la cirugía y manejo todos los aspectos de paliación en forma endoscópica. Eso es lo que hacemos acá. Profesor Sabater, comentarios, preguntas. Sí, buenas tardes de nuevo. Y bueno, felicitar al doctor de la Fuente por su conferencia y su experiencia, desde luego. Yo sí que tengo un comentario y dos preguntas, si puede ser. El comentario es que nuestra experiencia también, o sea, con la clasificación de borderline, yo creo que eso sí que ha influido mucho porque hemos conseguido que los oncólogos, cuando ven un cáncer de páncreas, que de entrada no es resecable, han entendido que no tienen que hacer un tratamiento paliativo. Por supuesto, en un paciente que de su estado general sea aceptable y pueda tratarse, no el paciente que esté con un performance status malo. ¿Vale? Estamos hablando del paciente que sí que tiene posibilidades porque su performance status es correcto para hacer tratamiento. Entonces, yo creo que hemos entendido bien que el borderline a los oncólogos les ha transmitido que esto nos permite hacer un tratamiento y que por estos pacientes hay que luchar. Yo tengo la misma impresión con el localmente avanzado. O sea, a mí me cuesta a veces diferenciar lo que es un localmente avanzado de lo que es un borderline, porque el límite en ocasiones es muy difuso. Y cuando lo clasificamos de localmente avanzado y resecable, parece que a los oncólogos como que ya solo van a hacer un tratamiento paliativo. Y yo estoy completamente en contra de eso, porque hemos visto pacientes con tumores claramente irresecables de entrada que iban más allá de ser un borderline, que tienen una buena respuesta a la quimioterapia y luego se han quitado. Entonces, el concepto de borderline lo entiendo y creo que debe permanecer, pero el de localmente avanzado y resecable, me parece que también deberíamos darle una vuelta en ese sentido. Esto era un comentario, si quieres comentar algo. Y luego quería preguntarte, si me permites, en el localmente avanzado, no solamente las resecciones vasculares del eje mesentérico portal suelen ser más frecuentes, pero muchas veces tenemos el dilema de las resecciones arteriales. ¿Qué actitud estáis haciendo en estos momentos? ¿La resecáis las resecciones arteriales? Me refiero cuando dependen de la arteria mesentérica superior. No estoy hablando de la pelvis, que yo creo que eso está aceptado, que se hace la resección del tronco celíaco, yo creo que está muy aceptado ya hoy en día. Me refiero a las resecciones de la arteria mesentérica superior. Sí, yo creo, el primer comentario, yo creo que todo paciente con tumor no metastásico es un paciente que potencialmente puede ser resecado en la era del FOLFIRINOX. Incluso algunos estudios han demostrado que hay aproximadamente 8% de los pacientes van a tener una respuesta completa a la neoadyuvancia, como pasa en tumores de recto o en tumores de esófago. Incluso el último estudio, el SPAC4 de naptolenos, ha demostrado que la sobrevida a 5 años es del 25%, incluso en pacientes con márgenes negativos, y eso con la agregación de únicamente 2 quimioterapias. Así que yo creo que todo paciente se merece la posibilidad de resección si han demostrado no desarrollar metástasis durante el tratamiento neoadyuvante. Así que para mí eso no hay crisis, hay blanco o negro. Si el paciente puede demostrarme que tiene un buen estado funcional y que no ha desarrollado metástasis en quimioterapia, ese paciente debería ser explorado. Y yo creo que los oncólogos entienden, bueno, obviamente depende de los oncólogos, ¿no? Pero yo creo que la importancia del Ateneo multidisciplinario, yo creo que es esa, ¿no? Poder
bien claramente establecer que todo paciente merece ser explorado. En cuanto a las resecciones arteriales fuera del tronco celíaco, sí, nosotros lo hacemos. La pregunta es, obviamente, la única pregunta es si se pueden obtener márgenes negativos y qué tipo de reconstrucciones, si el paciente va a necesitar algún tipo de graft o si se puede hacer una anastomosis primaria sin tener que poner ningún tipo de material sintético. Pero nosotros en este momento, si se pueden resecar y si el paciente puede tener márgenes negativos, sí, le hacemos resecciones arteriales de la misma manera que hacemos las resecciones venosas. Muy bien, muchas gracias. Doctor Luis Gramática, ¿qué están haciendo en Córdoba con los pacientes de este tipo? Y preguntas y comentarios también. Es casi un tema para dar 3 conferencias separadas y después hacer un intento de consenso, ¿no? Sin pretender tirar la bomba atómica al webinar. Pero nosotros, cuando la arteria mesentérica está, que tiene chances de ser separada de la lesión, sea por una cuestión de localmente avanzado o sea por ser borderline, dependiendo de cuál sea la definición concreta. Nosotros hacemos siempre FOLFIRINOX, pero no tenemos ningún problema que si fue tóxico en el paciente cambiar a gencitabine y no vemos grandes diferencias en los resultados en los pacientes, porque en ninguno de los dos grupos vemos grandes reducciones tumorales. Es decir, diría yo que hacemos el protocolo preoperatorio de quimioterapia, pero el objetivo fundamental no es que se reduzca la lesión, sino que el paciente tenga parte del tratamiento global que va a terminar teniendo luego de la cirugía más la quimioterapia preoperatoria. Así que en definitiva, estamos haciendo quimioterapia en preoperatorio en los borderlines, pero no con, digamos, lo que sale de las imágenes iniciales se modifica muy poco después del tratamiento quimioterápico, por lo menos en nuestras manos. No sé qué nos dirá Sebastián. Digamos, nosotros vemos poco achicamiento, poca separación, no vemos un gran porcentaje de nuevos planos que faciliten la cirugía. Sí creemos que hay que ingresar a estos pacientes. Somos muy pro la resección venosa y no somos tan pro la resección arterial como es Sebastián. Me parece que son dos temas distintos y que la arteria es como que me gustaría recibir un poco de trabajos más contundentes sobre los beneficios concretos versus la morbilidad que tiene un paciente que se le ha erradicado todo el plexo perimesentérico superior y la mortalidad relacionada a la resección arterial. Pero bueno, eso Sebastián tiene más experiencia. Sí, yo creo que va más allá de la posibilidad de reconstruir de los aspectos técnicos, ¿no? Si un paciente tiene un compromiso de la arteria mesentérica superior, es un tumor que ya por definición está más en el retroperitoneo y la posibilidad de obtener márgenes negativos va a ser más difícil. Ciertamente, desde el punto de vista técnico, muchos de estos casos se pueden hacer. La pregunta es si realmente estamos aumentando la sobrevida y la respuesta es probablemente no. Pasa que tener un paciente de 45 años con un tumor de 2 centímetros únicamente afectando la arteria es difícil no operarlo, ¿no? Pero bueno, yo creo que la cura, como dije anteriormente cuando estaba dando tu charla, Luis, yo creo que a medida que uno va creciendo más y más, se da cuenta que son realmente muy pocos los pacientes que estamos curando en el quirófano y es una enfermedad sistémica. Y lo cierto es que la única manera de curar a estos pacientes, si bien es sacar el tumor, si no pueden tolerar quimioterapia prolongada, estos pacientes se van a morir. Así que no hay nada más frustrante que hacer una cirugía impecable, que el paciente llegue a la casa en 5 semanas o 5 días y después a las 6, 7 semanas que el paciente vuelva con metástasis o recurrencia local, como me ha pasado. Es una enfermedad sistémica, pero yo creo que en la era de mejor quimioterapia, pacientes que demuestran que el tumor no ha progresado o metastasizado
y el paciente puede continuar tolerando la quimioterapia con múltiples drogas, ese paciente debería ser reexplorado. Pero tu punto es absolutamente bien considerado. Es decir, la pregunta es si está realmente cambiando la trayectoria de la enfermedad, y probablemente la respuesta sea que no. Yo por ahí haría un paréntesis, si me permitía, Eduardo, de que realmente existe ese paciente de 45 años con un tumor de 2 centímetros comprometiendo solo la arteria, y también hay la suerte de pacientes como ese. Yo tuve uno de 33, donde la lesión realmente se achicó, así como antes dije que la mayoría no se achica. Hay algunos pacientes que son muy sensibles a alguna de estos dos grupos de drogas, y ni hablar que estos pacientes, cuando sí tienen una buena respuesta y cuando la lesión verdaderamente se achica, que son una minoría, esos pacientes, sí, hay que ir al rescate, hay que ser agresivo, y ni hablar si tiene 32 años o 45. Yo creo que no solo es una reducción del tamaño de la lesión, porque muchas veces lo que pasa es que el paciente tiene un poco de pancreatitis y se ve, hace la tomografía y después la inflamación se le va y el tumor sigue, y uno dice, bueno, está muy contento que el tumor se redujo de tamaño, pero si tiene una buena respuesta bioquímica con el CA-19-9 cayendo y ese tipo de cosas, yo creo que ese paciente sí hay que explorar, ¿no? La reducción del tamaño cuando se ve, vuelvo a repetir, no debería cambiar la aproximación quirúrgica. El cirujano tiene que estar preparado y entrenado como para hacer resecciones vasculares. Así que para mí es únicamente otro signo más que considero para operar o no operar a un paciente, que el tumor se haya sido reducido de tamaño. Pero vuelvo a repetir, uno nunca sabe si es inflamatorio o es realmente tumoral esa reducción del tamaño de la masa que se ve, ¿no es cierto? Totalmente. Doctor Gustavo Rodríguez, tenías un comentario, una pregunta. Está silenciado, Gustavo. No, les decía que, bueno, primero felicitaciones para Sebastián. La pregunta ya la contestaron. Iba apuntando a cuáles eran los criterios imagenológicos de respuesta que condicionan el cambio de actitud terapéutica de ir a la reintervención. Porque un poco lo que uno ve es de que el cambio de tamaño, en realidad, el tumor que se achica, y esa respuesta completa, entre comillas, es muy baja, ¿no? Menos del 10%. Y a veces uno en los controles, en el seguimiento, tiene tumores que están prácticamente incambiados, pero sin embargo el 19-9 baja en forma muy importante. Entonces lo conceptual sería que esos pacientes tienen indicación, aunque no haya una disminución significativa de la masa, igualmente la indicación de exploración con intención de resección. Y lo otro que me parece importante es, ¿qué tiempo consideran ustedes que es el tiempo óptimo entre la quimioterapia inicial con el FOLFIRINOX por 6 semanas? ¿Cuánto tiempo esperan para ir a la cirugía? Mira, yo te digo que eso, en cuanto a la quimioterapia, Gustavo, es un poco más variable. Algunas personas esperan de 2 semanas, otros 4. Yo, cuando el paciente tuvo quimioterapia y radiación, sobre todo radiación, espero exactamente 4 semanas. Es algo muy subjetivo. Yo creo que si esperas un poquito más, es un poquito diferente lo que pasa del cáncer de recto. Si esperas un poquito más, pasás de la fase de edema a fase de fibrosis, lo cual puede ser la cirugía un poquito más compleja. En cáncer de recto hay más y más data que dice que tenés que esperar un poquito, quizás 8 o incluso 12 semanas, hay algunos grupos recomendando. Pero yo personalmente, y te vuelvo a repetir, es algo completamente subjetivo, espero exactamente 4 semanas después de la última dosis de radioterapia. De quimioterapia, bueno, si el paciente tiene la médula ósea funcionando bien y no está muy leucopénico o trombocitopénico, lo opero generalmente entre 2 a 4 semanas. No sé si Luis o los dos Luises tienen alguna conducta un poco diferente, ¿no? Pero yo espero generalmente 4 semanas después de la radiación de neoadyuvancia.
No, en nuestro caso hacemos lo mismo, esperamos unas 4 semanas. Es que aquí no está definido, esto no es como las metástasis hepáticas, que aquí, en las metástasis hepáticas sí está mucho más definido, y sobre todo se han llevado anticuerpos, no han llevado anticuerpos. Ahí está más definido. Aquí es muy variable, nosotros también esperamos 4 semanas, pero tampoco, pero es muy subjetivo, muy subjetivo. Pero vamos, sí que esperamos unas 4 semanas. Sí, yo diría de que en los primeros 15 días de terminar el tratamiento quimioterápico, ni hablar si va acompañado de radioterapia, el paciente no tiene el status performance que tenía y hay que recuperarlo y hay que ponerlo en condiciones. Y es la razón fundamental por la que, no sé, rara vez uno opera día 12, día 13, día 14, pero si tengo que elegir y el paciente está en condiciones, también entre el final de la segunda semana y la última, la cuarta, sería lo ideal, pero es el status performance, no hay ningún otro elemento a evaluar en estos pacientes, y sobre todo no hay una guía que nos diga cómo van a responder a las drogas los pacientes propios. Y hay gente que sufre mucho el FOLFIRINOX con tratamiento completo y que le lleva sus buenas 2, 3 y hasta 4 semanas volver a ser una persona con la cara y el status performance para entrar al quirófano. Y hay gente que con gencitabine a los 15 días está perfecto para operarse. O sea que es un poco cómo se ha recuperado el paciente, y el grupo multidisciplinario actúa y opina como para que no entremos antes de tiempo y tampoco entremos tarde. Gustavo, ¿algún comentario? Sí, una última pregunta. Y en el peor escenario para el paciente, cáncer localmente avanzado, tratamiento FOLFIRINOX, sigue, no hay respuesta. En lo previo, ese paciente, ¿cuál es el tratamiento paliativo de la obstrucción biliar? Yo personalmente, para la obstrucción biliar, nosotros hacemos stents metálicos prácticamente a todos los pacientes. Aunque hoy en día personalmente con la cirugía robótica hacer un hepático osteotomía es bastante simple, ¿no? Y más duradera, pero por la manera como se practica acá en los Estados Unidos, la mayoría de los pacientes tienen paliación en forma endoscópica. Para obstrucciones duodenales no, porque los stents duodenales personalmente me parece que no funcionan, que migran, que sangran, que obstruyen. Pero para las obstrucciones, para la paliación biliar, hacemos stents endoscópicos como primera opción o hepáticos y ostomías. Yo si puedo participar, puedo aportar algo. Sí, claro, claro, sí. Ese debate yo creo que está cerrado. Eso va a stent. O sea, el paciente que hay que hacer una paliación biliar, ese paciente no tiene que entrar en un quirófano. Un paciente que no es resecable o sea, es que eso yo creo que ese debate está cerrado. Otra cosa que preguntes, si cuando tú crees que ese paciente tiene una opción quirúrgica y lo metes, y cuando estás con el paciente dentro del quirófano o estás peleando con el tumor, en ese caso te das cuenta que tienes que ir para atrás y no lo vas a quitar. Ese paciente ahí puedes debatir un poco más. Le hago una hepático de ayuno y una gastroenteros, que es lo que tradicionalmente se hacía, o si no tiene obstrucción duodenal, lo cierro y le pongo un stent. Pero yo creo que el debate en el paciente que no va a quirófano, en mi opinión, por supuesto, y todo es opinable, pero desde el punto de vista de los estudios que hay, yo creo que ese debate está cerrado. Un paciente que no es resecable y hay que hacer una paliación biliar, eso es un stent endoscópico y no tiene que entrar en un quirófano. En mi opinión, no quiero tampoco ser aquí yo el talibán de nada. Yo creo, Gustavo, yendo un poco más lejos que Luis, que todos los que estamos haciendo quimioterapia en preoperatorio, el paciente ya tiene el stent metálico. Es decir, ni siquiera es una elección nuestra. Es decir, ya no es una pregunta que podamos responder nosotros, el paciente ya lo tiene. Entonces, podemos nosotros tener que resolver complicaciones relacionadas al stent metálico ya puesto, pero el paciente ya lo tiene. Si nosotros, cuando el paciente está viviendo,
no es resecable y está haciendo problemas digestivos, digamos, obstrucciones gastroduodenales, estoy de acuerdo con Sebastián, a mí no me gustan los stents duodenales. Hacer una gastroentero laparoscópica es una cirugía de unos minutos, que no es compleja, si uno tiene las máquinas, es realmente muy rápida, la hace hasta el residente. Si el paciente obviamente está con un status performance, que uno imagine que va a vivir 45 días, 3 meses a partir de lo que vamos a hacer. Pero el stent biliar, hoy la verdad que ya no es una decisión nuestra, ya casi. En la resección, ¿te complica mucho el stent metálico si lo llegan a poner en un extremo muy arriba? No, no complica. Yo creo que incluso hace la cirugía un poquito más, sí va a ser inflamación, pero para la anastomosis es un poquito más fácil porque la anastomosis es más grande. Lo que yo hago rutinariamente es hago cultivos de la bilis en pacientes que tuvieron la vía biliar instrumentada, y esos pacientes los mantengo en antibióticos por lo menos 7 días. Es interesante la flora que estos pacientes tienen en la bilis una vez de tener la vía instrumentada. Incluso el 80% de los pacientes tienen cándidas, que la tratamos a veces, pero yo personalmente no he encontrado que el stent metálico, generalmente son stents cortos, ¿no? Que no van hasta la confluencia del hepático izquierdo y el derecho. En mi caso no han provocado, es decir, no he tenido ningún caso que no he podido resecarlo por la inflamación del stent. No sé si esa es la experiencia con Luis Sabatero, No sé, Luis Luis, Dramático. el primer caso que mostró hoy tenía un stent puesto. Nosotros es que lo ponemos, el stent, los pacientes que llevan adyuvancia ponemos siempre. Y lo que pasa es que el mejor stent en estos pacientes que a lo mejor llevan quimioterapia mucho tiempo es metálico, pero ojo, es metálico recubierto. O sea, un stent metálico, un wall stent normal sin recubrir, sí que te cuesta verlo. Acabas sacando y lo acabas tirando, pero te puedes lesionar la vía, ¿eh? O sea, no es lo mismo hacer una anastomosis luego una vía que la has cortado tú perfectamente bien y todo eso, que una vía desgarrada. Eso no es lo mismo. Y lo que hay que hacer es poner el stent. O sea, en los que llevan adyuvancia, los stent de plástico normalmente se te van a tapar porque vas a darle quimioterapia y tratamiento preoperatorio más de 3 meses, que es lo que te duran. Y entonces lo que hay que poner son metálicos pero recubiertos, que se quitan con una facilidad, bueno, pues igual que un plástico. Esa es la precaución que hay que decirle a los endoscopistas, que no te pongan un stent solo metálico, te lo pongan recubierto. Totalmente recubierto. Totalmente recubierto. Lo quitas luego con un plástico, no tiene ninguna pega. Sí, sí. Nos hemos acostumbrado, Eduardo. La mayoría vienen con stent, nos hemos acostumbrado a que esté esa cuestión dura dentro de la vía biliar y ya está, ya nos olvidamos cómo era de la otra manera. Bueno, pero Luis, si te puedes organizar, organízate. Y si puedes tener al digestólogo diciéndole, y en los comités multidisciplinares, porque os llegará gente de fuera, pero cuando hacéis el comité, seguro que tienes al gastroenterólogo, que le habrás tenido que dar 2 toquecitos diciéndole que por favor sea la última vez que te pone un stent metálico solo sin llamarte. Y a la tercera vez que se lo tengas que decir, te va a llamar o te va a poner un recubierto. Esto es cuestión de un comité multidisciplinar. Entonces, de la mayoría de tus pacientes vendrán, supongo, de tu propio centro, de tus digestólogos. Esto lo tendrás medio resuelto. Y el que te venga de fuera, pues tendrás el problema de sacarle esto. Aunque también tengo que decir, los digestólogos son digestólogos, pero también aprenden. Con lo cual, ya lo saben. Ellos ya lo saben. Gustavo, también hay que hacer un poco de docencia con los endoscopistas. Sin duda. Gustavo, ¿algún comentario? ¿Cerrar? No, dar por finalizada la jornada del día de hoy. Agradecerle profundamente a los 3 amigos que nos han acompañado y nos han brindado 3 excelentes conferencias que nos han dejado, como siempre, muchas enseñanzas. Y bueno, el deseo de poder reencontrarnos pronto por acá, por Uruguay, o por Argentina, por España, o por Orlando, después que se supere la pandemia, que yo creo que
más temprano que tarde se va a ir volviendo a otra normalidad y vamos a poder encontrarnos de nuevo. Así que les mando un gran abrazo a todos y muchas gracias por participar de nuestro festejo del centenario. Gracias, Igualmente, Gustavo, muchas Andrés, gracias. Eduardo. Saludos, Gracias. Sebastián, Luis y a todo el Gracias a resto. ustedes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Muchas Saludos. gracias y enhorabuena. Adiós. Muchas gracias. Dale.